enfermera, sí, aparte de enfermera familiar y comunitaria, bueno, pues que desarrollé además como enfermera una labor asistencial durante 6 años en el ámbito de la atención primaria de salud. Uy, perdona, que están llamando a la puerta. Disculpa. Ay, lo lamento mucho, pero justo han llamado a la puerta. Bien, pues como decía, además de estar desarrollando durante, bueno, pues 6 años una labor como enfermera asistencial, que estuve compaginando con el avance en mis estudios de antropología social y cultural y del doctorado, pues bueno, además de, por supuesto, ser vocal de la asociación, pues actualmente ejerzo, ¿no? Ejerzo como profesora titular en el Departamento de Enfermería de la Universidad de Sevilla, que es una universidad del sur de España, en la cual actualmente pues soy la directora del departamento y además coordino un grupo de investigación que se llama Innovación en Cuidados y Determinantes Sociales en Salud, siendo esa, pues, por tanto, una de mis principales líneas de investigación, que es un grupo del Plan de Andaluz de Investigación de I+D+I, y además pues también forma parte del Instituto de Biomedicina de Sevilla, del IBIS. Y además, concretamente, pues en la actualidad, pues también formo parte del Colegio Profesional de Enfermería de Sevilla, en el que he sido nombrada, digamos, la vocal de investigación, la responsable del área de investigación del colegio. Se me oye bien, ¿verdad? Sí, supongo que sí. Bien, bueno, pues, bueno, ¿en dónde nos enmarcamos, no? En el día de hoy, en la jornada del día de hoy, pues nos enmarcamos en un enfoque holístico de la salud. Bueno, de hecho es el enfoque que tenemos o debemos de tener las enfermeras, que es el enfoque que nos caracteriza, ¿no? Y más importante todavía en el ámbito comunitario, en el que hay que reconocer que la salud pues está determinada no solamente por aspectos biológicos, sino de aspectos psicológicos, psicoemocionales, aspectos socioculturales, aspectos espirituales, aspectos ambientales, cada día más evidentes, ¿verdad? Y que más, digamos, las autoridades internacionales pues hacen y reflejan la necesidad de trabajar con estos aspectos, ¿no? Bueno, hace poco pues justo asistí a un workshop de la UNESCO y justamente pues se hablaba en el ámbito de la prevención. Concretamente se estuvo debatiendo un buen rato, ¿no? Sobre la importancia de los determinantes, ya no de los determinantes sociales de la salud, sino de los determinantes comerciales de la salud, ¿no? El impacto que tienen en el ámbito de la salud y sobre todo en el desarrollo de estilos de vida bueno, pues que se convierten en factores de riesgo, ¿no? Conductas de riesgo. Bueno, pues todo esto es el enfoque necesario, sobre todo cuando trabajamos en el ámbito comunitario, en el ámbito de la salud pública, bueno, en todos los ámbitos, pero toma especial relevancia, ¿verdad?, en nuestro contexto y bueno, pues es el enfoque que trabajamos en este módulo.
Bueno, cualquier cosa que queráis decir en cualquier momento que queráis comentar, sois bienvenidos, ¿eh? Que si no, a veces se hace un poco como aburrida la charla. Bueno, bien. Dentro también de este contexto, pues es importante que tengamos en cuenta el concepto de comunidad, ¿no? Hay múltiples definiciones del concepto de comunidad. De hecho, bueno, pues hace un par de años, ¿no? Pues, me propuse a hacer una revisión, ¿no? Sobre este concepto y la verdad es que es difícil llegar, ¿no? A un concepto en el que todos, digamos, estemos más o menos de acuerdo sobre cómo se podría definir la comunidad, pero bueno, a mí me gustó esta definición que utilizaba McQueen, o sea, Pimentel y Correa, citando a McQueen et al., y que hablan de grupos de personas de diversas características que comparten vínculos sociales, perspectivas comunes y llevan a cabo acciones conjuntas en áreas geográficas o contextos similares, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, que me fastidia un poco la pantalla esta. Bien, en ese sentido, pues algunos aspectos, algunas características, ¿no? Que tendría la comunidad, pues sería, por un lado, la comunidad puede ser definida o no en términos geográficos, que eso es algo que también me gusta, bueno, reflexionar sobre ello, ¿no? En cuanto a que, claro, a veces, ¿no? Las comunidades y más hoy en día comparten estos contextos geográficos y otras veces no es así, ¿no? Cada vez podríamos hablar más del concepto de comunidad virtual o del concepto, ¿no? De también comunidades en la red, ¿no? Comunidades, red de comunidades. Incluso también muchas veces cuando hablamos incluso de comunidades, pues, por ejemplo, que le conecta una determinada identidad, ¿no? Como por ejemplo las determinadas minorías étnicas, por ejemplo, muy común en el contexto español, la minoría étnica gitana, ¿no? Que no necesariamente convive en el mismo contexto geográfico, pero sí que comparten una serie de intereses, perspectivas, valores, un sentido de la coherencia e identidad y acciones conjuntas, unos vínculos sociales y una diversidad y complejidad social, ¿no? Entonces, este aspecto, ¿no? Que deberíamos de tener en cuenta a la hora de abordar la comunidad y que la identifican, bueno, pues son relevantes cuando hablamos de un contexto comunitario, de un contexto de salud pública, ¿no? Tener en cuenta esas características, esos rasgos comunes que presentan la comunidad, ¿no? Eh, bueno, pues un poco es un aspecto importante a tener en cuenta. En este marco, ¿no? Y es que supongo que ya habréis también tratado este tema en alguna ocasión, pues sabiendo, ¿no? Que esa comunidad, que puede ser también desde un contexto más geográfico, ¿no? Ese lugar donde las personas eh, viven y se desarrollan, ese ambiente sociocultural y medioambiental, ¿no? En el que existen recursos pero también existen, ¿no? Factores determinantes de la salud y es un contexto del que vamos a tratar aquí, ¿no? Y por otro lado, nosotros, ¿no? ¿Cómo abordamos eso desde el ámbito de la atención primaria, ¿no? Ese sistema sanitario esencial que, bueno, por ejemplo, en España, ¿no? Cada vez se refleja, cada vez se debate más la importancia de que este sea el centro del sistema, ¿no? Bueno, recuerdo hace como un año así, ¿no? Que la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Pues, por ejemplo, incluso se interesó, ¿no? En el sistema de atención primaria español
como modelo, ¿no? Como modelo de atención primaria. Incluso vinieron, ¿no?, a hacer unas entrevistas y tuve la oportunidad de representar como vocal de la Asociación de Enfermería Comunitaria y, bueno, pues nos hicieron esta entrevista de la Organización Mundial de la Salud. Sí es verdad que el sistema sanitario español sería un modelo de atención primaria desde esa perspectiva, de ser el punto de acceso a la población, de atender la población desde ese ámbito de la promoción, de la prevención. Pero aún en España, supongo que en México también, pues siguen existiendo muchas carencias, ¿no? Sigue existiendo ese modelo, ¿no?, más biomédico, ese modelo hospitalcentrista, ¿no?, en el que, bueno, pues todavía la atención primaria, a pesar de ser el principal nivel de atención, pues sigue teniendo una limitación de acceso a recursos, ¿no? En ese sentido, algo esencial también de la atención primaria es la importancia, ¿no?, el valor de la participación comunitaria, ¿vale? La participación de los actores sociales, de las personas en la toma de decisiones acerca de la salud. Es algo también fundamental en el marco de la atención primaria, pero que a veces es cierto que todavía también sigue habiendo una brecha en este sentido y todavía no se le da, ¿no?, el valor a la comunidad en la toma de decisiones y, bueno, pues todavía siguen existiendo muchas desigualdades en salud. Bien. Supongo que ya esto seguro que lo habéis visto alguna vez, pero bueno, creo que cada vez además está más en auge, ¿no?, la necesidad de abordar los determinantes sociales de la salud, cada vez se escucha más. Me da mucha alegría, ¿no?, porque como investigadora pues estoy recientemente empezando a tener cercanía, ¿no?, al ámbito de la investigación a nivel de Europa, a nivel europeo y me llama la atención como ya prácticamente en casi todas las convocatorias europeas se le da un valor cada vez mayor a la importancia de las ciencias humanas de las humanidades y sociales, ciencias sociales y humanidades, perdón, y sobre todo al papel de lo que es el impacto de los aspectos sociales en el ámbito de la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que bueno, cada vez las convocatorias tienen más en cuenta este ámbito de los determinantes sociales de la salud, que supongo que como yo, pues sabréis que son aquellas circunstancias en las que las personas nacen, crecen, trabajan, viven y envejecen. Incluye además el conjunto de fuerzas y sistemas políticos, sociales y económicas que influyen sobre las condiciones de la vida cotidiana. Bueno, ya hace unos cuantos de años, no he puesto aquí la fecha, pero ya hace unos cuantos de años que la Organización Mundial de la Salud tomó a cabo esta definición, llevó a cabo esta definición y bueno, la importancia, ¿no?, de los determinantes sociales de la salud es que pueden producir desigualdad e inequidad social, ¿no? Y bueno, es un aspecto, ¿no?, que ya lleva años tomando relevancia bueno, en el ámbito de la salud. No tanto en el político, pero sí en el ámbito de la salud. Bien, en la Comisión de los Determinantes Sociales de la Salud, aquí sí he puesto la fecha, en el 2008, pues ya se clasificaban los determinantes sociales de la salud, ¿no? Que, bueno, pues dentro de los determinantes intermedios, pues estarían los que aquí aparecen, ¿no? Por ejemplo, las circunstancias materiales en las que la persona vive, desarrolla su vida, como el lugar donde vive, un importante determinante de la salud, el lugar donde vive, las condiciones de su vivienda, de su barrio, el acceso a servicios, los factores conductuales, estos serían ya más ligados a lo que son los estilos de vida
Y bueno, estos factores conductuales son fundamentales, ¿no? En el desarrollo, como ya lo sabemos, en el desarrollo de situaciones de salud, de procesos de salud-enfermedad. Si bien, bueno, pues lo que sí que es verdad que cada vez toma más relevancia es que esos factores conductuales están influidos, ¿no? Por otros determinantes sociales. Es decir, se ha dejado de cada vez más, ¿no? De poner el foco tanto en la persona como poner el foco en qué lleva a que esa persona tenga un determinado estilo de vida, ¿no? Otros determinantes serían más factores biológicos, que, bueno, también ahí pues no solamente estaría la biología de la persona, sino también el contexto medioambiental y el sistema sanitario. Y después esos factores, ¿no? Pues a su vez estarían como, digo, determinados, ¿vale? Influidos, como decíamos, por un conjunto de fuerzas que tienen que ver con el contexto socioeconómico y político, con la posición social o con las condiciones medioambientales, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Hace un momento estábamos hablando de los determinantes ya comerciales de la salud, ya hemos dado ese salto, ¿no? Bueno, amenazas políticas, ¿no? Bueno, en España, en Europa, ahora tenemos una cierta preocupación sobre cómo determinadas posiciones políticas pueden llevar, ¿no? a una mayor desigualdad social, ¿no? Entonces es verdad que la circunstancia política en la que nos movemos, ¿no? Pues desde luego impacta sin duda la salud, pues no sé, en cuestiones de política sanitaria, en políticas sociales, en políticas de acceso a los servicios por el conjunto de la población, políticas de género, etcétera, ¿no? Bueno, aquí tenéis un diagrama que me gusta siempre ponerlo y, bueno, pues, por ejemplo, ¿no? De cómo sería la escala de estos determinantes sociales de la salud que al final acaban impactando en las personas, ¿no? Tendríamos desde condicionantes más biológicos, entre comillas, porque realmente bueno, pues y en sí, muchas veces está mediado, ¿no? por determinados aspectos sociales como los estilos de vida, redes comunitarias, etcétera. Bien, bueno, aquí tenéis más información sobre los determinantes sociales, tanto de la OMS como de la OPS-OMS. Y bueno, aquí tenemos algunas noticias que voy a intentar, a ver si soy capaz de vincular una noticia de prensa, pero bueno, vamos a ver si podemos ver esta noticia de televisión, a ver si no me ponen muchos anuncios por medio. Bueno, esta noticia me parece muy interesante y habla de un concepto del que hablaremos también, ¿no? A continuación, sobre cómo el código postal pues, puede llegar a influir más en nuestra salud que el código genético, ¿no? Seguramente pues, habréis escuchado en alguna ocasión hablar de esto, incluso hay literatura científica al respecto, ¿no? De cómo el código postal puede influir incluso más en la salud que el código genético. Por supuesto, pues este planteamiento va en contra de la ciencia tradicional, bueno, que ha estado estudiando durante tanto tiempo los aspectos biológicos, fisiológicos conducentes a la salud y a la enfermedad. Y bueno, pues aquí esto pone de relieve cómo, bueno, por supuesto eso hay que tenerlo en cuenta, pero hay que tener en cuenta también el impacto del lugar donde viven, ¿no? Y de los determinantes sociales de la salud. Vamos a ver si se puede escuchar. ¿Se ha oído? La respuesta Perdona, es ¿lo sí. oís? Practicando. ¿Podéis confirmar si, a ver, si aquí tengo algo en el chat? Se escucha un poco cortado.
Vale, sí, lo he cortado mientras que pasa el anuncio. Perdona, ahora. Sí se escucha cortado. Nuestro código postal ¿Pero a mí se me escucha cortado? No, ya cuando le puse ahorita al play, sí se escucha bien. Vale. influye más en nuestra salud que el código genético. Lo dicen los epidemiólogos sociales y los expertos en sanidad de toda España. Y lo demuestran con cifras. Viajamos hasta Bilbao, solo recorriendo su línea de metro desde Algorta hasta el Casco Viejo. La diferencia en la esperanza de vida entre ambas estaciones es de 8 años en los hombres y 4 en las mujeres. Hay zonas que viven con las mismas condiciones de vida y de salud que el conjunto de la comunidad autónoma vasca hace 30 años. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en Madrid. Desde el barrio de Salamanca hasta Usera hay 3 años de diferencia en esperanza de vida. Los barrios en los que hay más desempleo, menor nivel educativo, menor renta, una menor inversión pública, unas estructuras urbanas peores. Algo que se repite en todas las ciudades, incluso provincias. Sevilla. Ahora hablamos de tasa de mortalidad. Junto a la esperanza de vida, el otro baremo que fija nuestra buena o mala salud. Brenes. En este pueblo, la tasa de mortalidad en adultos entre 44 y 65 años es de 28 en mujeres y 83 en hombres. Solo 2 estaciones al norte, en Lora del Río, la tasa de mortalidad pasa a 21 en mujeres y 66 en hombres. Las desigualdades sociales tienen efecto en tu salud, incluso mental. Es más prevalente el consumo de psicofármacos, los diagnósticos de depresión y ansiedad en las clases sociales más bajas que más altas. Un efecto que ha aumentado con la crisis y que solo se soluciona con políticas en favor de la igualdad. Muy bien. Bueno, ¿qué os parece este vídeo? ¿Conocéis algo sobre este tema? Podéis intervenir. Sí, ya lo había escuchado. Este, me llama mucho la atención, ¿no? Cómo lo dividen ahí entre, bueno, en estaciones, ¿no? O sea, que son territorios realmente cercanos. Em, y pues incluso a mí lo que se me ocurría era que, por ejemplo, en nuestro caso en México, pues hay muchísima diversidad, ¿no? Cultural, pero pues también está muy sesgada por las desigualdades, ¿no? Aunque se les reconoce el aporte cultural, creo que todavía hay muchas desigualdades en otros temas. Y justo este de salud de la mortalidad y la morbilidad, creo que no, bueno, personalmente no he encontrado como justo esa estadística que creo que es muy importante, ¿no? Visibilizar tanto la mortalidad como la morbilidad para pues poder entrar en materia, ¿no? Hacer algo al respecto. Porque justo, ¿no? Si en las ciudades vemos esta brecha, creo que entre comunidades bien definidas, que se ven como unidad aparte, creo que se encontraría algo muy similar. Ujú. ¿Conocéis algún estudio similar en México? Personalmente no, si acaso la encuesta en Sanut, Ujú, sí, sí se hacen estos estudios y sí revelan varias cositas. Por ejemplo, el uso del plomo, este, bueno, la verdad es que es muy completa la Ensano, pero creo que no hace como esta comparación tan directa, ¿no? O sea, cada quien al leer sus resultados saca estas conclusiones, pero creo, hasta donde yo tengo entendido, no sé, mis compañeros, no hay como un artículo donde lo evidencien de esta forma. muchas gracias. ¿Tú eres Itzel? Sí, Vale, sí, sí, así sí. es. Muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere dar su opinión o su percepción o su punto de vista? Sí, me gustaría comentar algo. Ujú, Sí, en relación a lo que nos muestra justamente el video, ¿no? Es sorprendente que en las distancias, ¿no? Tan pequeñas distancias, sí haya diferencias en lo que es la calidad de vida.
Aquí en México, en la región, por ejemplo, hablo de Hidalgo, hay una zona, bueno, cerca de la capital de Ciudad de México, pero hay diferentes factores, ¿no? La calidad de vida, no podemos decir que en la provincia dicen, no, pues que es mejor calidad de vida. Y hay otros estudios que también mencionan que no, que en la capital como es la urbe, pues es mucho mejor calidad de vida de acuerdo a las circunstancias. Pero hablando en cuestiones de salud, pues yo creo que el sistema humano o el ser humano se adapta también a las diferentes circunstancias en las que vive. Y entonces la calidad de vida, a lo mejor para el que vive en provincia, es mucho mejor, pero si se adapta a la calidad de vida que se tiene en las grandes ciudades o en las grandes urbes, pues podría generarlo, ¿no? Pero igualmente, algunos estudios manifiestan que el estrés, ¿no? Que es un factor predominante justamente para una calidad de vida baja, ¿no? Eso es algunas de las cuestiones que puedo compartir. Muchas gracias. Gracias, Benjamín. ¿Alguna intervención más? Bueno, pues la verdad es que este estudio es muy interesante, la verdad es que se haya llevado a cabo en España y además, bueno, la verdad es que para mí es una gran fortuna que una de las personas que interviene en este vídeo, que lo podéis analizar más tranquilamente, como os pasaré toda la presentación para que la tengáis. Pues una de las personas que intervienen en este vídeo es ahora el secretario general de Sanidad en España, en el Ministerio, que ojalá siga mucho tiempo, porque tiene una visión totalmente salubrista y del impacto de los determinantes sociales de la salud. Afortunadamente, pues ahora parece que esa visión se ha implantado mucho a nivel del Ministerio de Sanidad. El problema es que aquí en España, ya dentro del propio sistema español, hay mucha desigualdad, ¿vale? Porque el sistema sanitario está totalmente, digamos, descentralizado, que se dice, ¿no? Es decir, el sistema sanitario no depende lo que es la gestión, aunque hay una serie de fondos que transmite el Estado, una serie de directrices a través de una serie de normas, pero la gestión diaria la lleva a cabo la comunidad autónoma. Y eso refleja muchísimas desigualdades entre las diferentes comunidades, dependiendo pues, del color político, básicamente. Entonces, bueno, pues nos podemos encontrar como que, por ejemplo, el número de enfermeras, ¿no? O de profesionales de la salud, la ratio enfermera-paciente, pues varía una barbaridad de una comunidad autónoma a otra. Y precisamente Andalucía no es una de las más favorecidas. Entonces, bueno, la verdad es que las desigualdades en salud, como veis, se pueden reflejar a nivel macro o a nivel micro en una misma población, porque claro, si ponemos el ejemplo de la ciudad de Sevilla, pues no es lo mismo que tú vivas en el centro de la ciudad, que es el centro de toda la vida, que sabéis que Sevilla es una ciudad súper antigua y que, bueno, pues la gente que tiene posibilidad de vivir en el centro y de pagarse, por ejemplo, una casa en el centro de la ciudad, pues obviamente es una persona que tiene un nivel adquisitivo muy alto y que tiene acceso a infinidad de servicios. Y no tiene nada que ver pues, con las personas que viven pues, en un barrio marginal o a las afueras de Sevilla. Por ejemplo, ahí se hablaba de una zona donde a lo mejor pues, hay una determinada industria que, como sabéis, pues, que también impacta muchísimo en la salud. No sé si también en México se realiza algo similar, pero por ejemplo aquí en España se desarrollan mapas, ¿no? sobre el cáncer y se ve como el cáncer y determinados tipos de cáncer pues también reflejan esa distribución desigual. Y eso va a estar relacionado pues con las condiciones de vida y con las condiciones socioambientales también, ¿no? Entonces, bueno, muchas veces lo que decíamos, se pone el foco en la persona y se ha determinado que o sea, mismos o muy similares estilos de vida, estamos hablando de personas que puedan comer más o menos igual, que puedan tener más o menos el mismo nivel de ejercicio, que puedan, digamos, bueno,
incluso tener ya también condiciones genéticas muy similares, pues dependiendo del lugar donde viva, van a tener un impacto fundamental, como decías tú, Benjamín, en la calidad de vida, ¿no? Esas condiciones en las que vive. Y bueno, son cuestiones sobre las que hemos debatido muchísimas veces, ¿no? Simplemente el hecho de que exista una farola en tu calle, ¿no? Pues puede producir una reducción del número de accidentes, del número de, por ejemplo, violaciones, violaciones sobre todo en las mujeres, ¿no? Atracos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la verdad es que es algo para tomárselo muy en serio, que muchas veces a los, digamos, a los, sí, a los políticos, ¿no? O a los estados no se lo toman lo suficientemente en serio porque hay una serie de intereses de por medio que nos reflejan, pero que desde luego nosotros desde este enfoque de la salud comunitaria no podemos dejar atrás, ¿no? Entonces, bueno, pues si queréis, ya os dejo este vídeo y también esta noticia y por supuesto, si queréis intervenir antes de seguir alguna persona más, pues de verdad que estáis invitados porque me parece que es un tema que requiere reflexión. Bueno, ¿ninguna intervención más? No sé, ¿queréis reflexionar algunos sobre el lugar donde vivís? Yo no conozco muy bien el contexto, ¿no? De dónde venís cada uno. No sé si venís de la misma región o de regiones diferentes. Supongo que de regiones diferentes, ¿no? Por lo que he estado, un poco lo que habéis estado comentando. Bueno, seguimos, ¿no? No tenéis muchas ganas de intervenir. Vale. Bien, pues seguimos. Entonces, a ver, voy a intentar poner esto por aquí. No sé si veis la diapositiva o veis también esto de de nuestras caras, como porque cortan un poco la diapositiva, pero bueno. En fin, decíamos, ¿no? Los lugares donde vivimos determinan nuestra salud. Bueno, aquí hay un ejemplo más, ¿no? Esto ya es un ejemplo clásico del ámbito de la epidemiología, del ámbito de la salud pública. Y aquí en concreto, bueno, pues antes mostrábamos nosotros en Sevilla, ¿no? La línea de cercanía, y aquí lo que se muestra pues el metro de Londres, ¿no? Es la línea Jubilee, y se ve cómo esta línea es la línea de las desigualdades en salud, ¿no? Dice, ¿no? Viajando desde el este, desde Westminster, cada parada de metro representa un año de vida perdido, de esperanza de vida perdido en hombres, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí tenéis precisamente cómo va cambiando en función de las paradas de metro, ¿no? Esa esperanza de vida. O sea, cada parada, ¿vale? Representa un año perdido en la esperanza de vida, ¿no? Bueno, pues otro es algo serio, ¿no? En la misma ciudad, en pocos metros, ¿no? O kilómetros. Y bueno, pues esos determinantes sociales de la salud, pues son aspectos como, bueno, también se han definido como aspectos como los ingresos y los servicios de protección social, la educación, la situación de desempleo y seguridad laboral, condiciones de trabajo, domicilio, comodidades básicas y ambiente, desarrollo en la infancia temprana, la inclusión social y la discriminación, conflictos estructurales o accesos asequibles y al servicio de salud, ¿no? De buena calidad. Bien. Mira, esto os lo he traído y me parece, bueno, muy interesante, por eso lo he traído. Y bueno, precisamente fue de una charla que me invitaron a dar
bueno, durante la época de la pandemia del COVID. Y bueno, pues querían que habláramos de la salud mental en el ámbito del COVID, pero claro, con mi visión de los determinantes sociales de la salud, pues estuve indagando, ¿no?, sobre cómo el COVID interaccionaba, ¿no?, con estos determinantes sociales de la salud. Bueno, y estoy seguro que estáis totalmente de acuerdo con algunos de los aspectos que os voy a pasar a comentar ahora, ¿no? Pues está claro y así lo muestra la literatura. Esto además fue publicado después en la revista de Enfermería Clínica. Pues algunos grupos sociales tienen mayor impacto, mayor riesgo de infectarse, perdona, y morir por COVID-19. Eso ya lo sabemos. Ha habido y todavía, ¿no? Hace poco asistí a unos tribunales y me comentaban, ¿no?, cómo todavía el COVID sigue siendo un problema en países del tercer mundo, ¿no? O sea, por ejemplo, aquí en España prácticamente, no sé, en México, me podéis contar vuestra situación, ¿no? Pero aquí en España prácticamente se ha banalizado. Es como, bueno, cualquier enfermedad respiratoria sabéis que puede ser un problema, ¿no? Y convertirse además rápidamente en una pandemia, ¿no? Pero en España se ha banalizado y bueno, viene a ser como una gripe común, ¿no? Que puede llegar a ser muy grave también, pero no la gravedad, por supuesto, que tuvo la pandemia del COVID, ¿no? Pero bueno, el COVID sigue siendo todavía, ¿no?, un problema en algunos países, como por ejemplo en el continente africano. Y bueno, está claro, ¿no?, que algunos grupos sociales pues tuvieron mayor riesgo de infectarse y morir, ¿no?, como residentes en zonas desfavorecidas o países de bajo ingreso, como hemos comentado, personas que con bajos niveles de ingreso o bajos niveles educativos, personas expuestas laboralmente, pues ¿no?, en este caso las enfermeras, ¿verdad?, pues fuimos un grupo de riesgo del COVID. Y bueno, en ese momento se convirtió eso en un determinante también social. Ser migrante provenientes de países en vía de desarrollo o hogares hacinados o sin servicios básicos. Pero ojo, lo más importante de esto no es solamente el hecho de que estas personas tuvieran un mayor riesgo de infectarse y morir, ¿no?, sino que también en estos grupos se observó un impacto mayor de la pandemia, ya no solamente en el contexto de la infección, sino también en el contexto de su situación social, ¿no?, sociolaboral, sociocomunitaria. Y así observamos aspectos como inestabilidad, inseguridad en el hogar, el empleo, estatus migratorio, riesgo de estrés, conflicto y violencia, estilos de vida no saludables, por ejemplo, un mayor riesgo de sedentarismo, mala alimentación, abuso de sustancias, experiencia de restricción, ¿no?, de acceso a los recursos sociosanitarios y comunitarios, y bueno, aquí, por ejemplo, bueno, concretamente estoy pensando, ¿no?, en España hubo un problema muy grande con las residencias de ancianos, ¿no? Hace poco precisamente, ¿no?, leía un proyecto, ¿no?, y que intentaba indagar cómo había impactado, ¿no?, el COVID en el deterioro cognitivo de las personas que habían estado, ¿no?, en residencias de ancianos, ¿no? Porque ese aislamiento que hubo durante tantos meses, eso afecta al estatus cognitivo, ¿no?, de estas personas que además están en un mayor riesgo. Limitado apoyo social, aislamiento, soledad o vivir en una sociedad segregada, ¿no? Es decir, estos grupos determinados grupos sociales tuvieron mayor dificultades en estos aspectos, ¿no? Mira, a ver si puedo. Os pongo una noticia. Voy a intentar minimizar esto y ya está. Os pongo una noticia que me impactó muchísimo, me impactó muchísimo. Bueno, pues justamente estaba la pandemia y leí esta noticia, ¿no? Y me impactó muchísimo, ¿no? Y era, bueno, sobre un señor que es migrante y que murió en su casa tras 6 días llamando al teléfono del coronavirus de la Comunidad de Madrid y al 112, ¿vale?
Bueno, me llama la atención que este señor, el Ali, llamó repetidas veces a ese teléfono hasta el día en que murió, después desde esos 6 días, como dice la noticia, ¿no? Y como consta en el registro de llamadas de su móvil. Según la denuncia, los teleoperadores del servicio le exigían hablar con el paciente. Y bueno, esto es que yo insistía en que él apenas habla español, pero no importaba. Esta denuncia la hacía un conocido, ¿no? Un conocido del AI, perdón. Y bueno, denunciaba como cuando este señor llamaba para pedir ayuda, pues como no hablaba español, no se la daban porque querían hablar con el paciente. Y el paciente, claro, no podía hablar porque no podía responder, no entendía el idioma, ¿no? Me decían que tenían que hablar con el paciente, pero con él no se entendían. Total, el caso es que este señor pues estuvo llamando, intentando que vinieran a verlo por su situación de salud, pero no tenía una barrera de idioma, y bueno, pues al final murió en su casa. ¿Qué os parece esta noticia? ¿Os habéis encontrado con situaciones similares durante la época de la pandemia y en México? ¿Qué os parece? Bueno, ¿hay alguien por ahí que pueda Sí, que... Sí, venga, vamos, no os cortéis. no se preocupe. Sí, mire, aquí pues podemos apreciar, ¿no? Que en pleno, parece que en el mundo de las comunicaciones y tenemos ese tipo de situaciones, ¿no? En la Ujú, que no podremos, y que justamente, ¿no? El idioma, pues yo creo que ahí la alerta está presente. Y bueno, ujú, hablando un poquito en cuestiones en México, bueno, que se espera, ¿no? Que si estamos hablando de un país europeo, este, ujú, y en México, pues bueno, también tenemos regiones recónditas donde el cual la comunicación no llega, ¿no? Y no es que, ahí en ese caso sí había forma, pero no se atendió la emergencia y la urgencia. Acá muchas veces hay regiones en las que pues no hay comunicación, ¿no? Y se tiene que estar, prácticamente utilizando otros medios de comunicación para transportarse y poderlo encontrar. Y que sí, justamente esta situación, como dice, el COVID no ha pasado. Yo creo que llegó para quedarse, ¿no? Y entonces seguimos en ese tenor. Ha habido vacunación y hemos estado ahí constantes y sonantes en las comunidades, pero la mayoría de la población no está vacunada al 100%. Todavía existe una resistencia y esta resistencia pues también llega a perjudicar, ¿no? Y sobre todo, ahí como dice la imagen, los niños no pueden esperar, pero pues ellos dependen de un adulto. Y el adulto si no quiere, pues no vacuna al niño. Entonces, esta historia es dramática y es real, ¿no? La realidad existe en todo el mundo. Y esta es una visión, una ventana al ver hacia afuera, en el caso de nuestro país, México, ver qué es lo que pasa también en Europa, ¿no? Que es donde pegó también mucho más fuerte que en América. Entonces, mi conclusión es esta, ¿no? Que no debería existir pues, en este tiempo la atención justamente para atender esta emergencia y esta pandemia que no se ha ido al 100 y que sigue latente. Muchas ujú. gracias. Muchas gracias, Benjamín. Mira, para mí es importante también conocer vuestras realidades porque además, fijaros, estamos hablando de los cuidados transculturales, ¿no? Entonces, imaginaros que si yo no entiendo un poco vuestras características, ¿cómo puedo, ¿no? Atender o ver, ¿no? Si os llega esto que os estoy comentando. Entonces, en el ámbito de los cuidados transculturales es muy importante, ¿no? Acercarse, ¿no? A estas características que tiene la persona a las que estamos atendiendo. Y, por ejemplo, a ver, el acceso no debería de ser la falta de accesibilidad en ese caso del contexto o en este caso del idioma, no debería de ser
un factor, ¿no? que influyera, ¿no? en la mejor o peor salud de la población, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el papel de los determinantes sociales es brutal, ¿no? Ahondando un poquito más en esta cuestión, este concepto me parece que es muy, muy interesante, ¿no? Y no sé si lo habréis visto antes. Fijaros que, bueno, aquí tendríamos un poco pues ese diagrama, ¿no? Esa imagen que vimos antes de la Organización Mundial de la Salud sobre los determinantes sociales de la salud. Y bueno, en este estudio, Bambra y colaboradores precisamente estudiaban la relación entre la pandemia de COVID y las desigualdades en salud, ¿no? Y bien, pues veían cómo había una interacción ya no solamente entre el COVID y las desigualdades en salud, ¿no? Sino que había también una interacción con la enfermedad crónica. Y bien, pues ese concepto que se llama sindemia, que ya había sido estudiado previamente para otras enfermedades, tuvo, digamos, un valor, una influencia muy importante durante el COVID, ¿no? Entonces, ¿qué sería ese concepto, no? ¿Qué sería una sindemia? Pues bien, una sindemia serían situaciones en las que coexisten determinados factores de riesgo o comorbilidades que interaccionan y se acumulan exacerbando la enfermedad o incrementando sus efectos negativos. Es decir, cómo el COVID interacciona además con las otras enfermedades y también interacciona con los determinantes sociales, afectando y exacerbando el efecto tanto del COVID como de la otra enfermedad. ¿Vale? Y esto, pues, ¿a quién afecta sobre todo, no? Pues va a afectar, pues, por ejemplo, a estos grupos que hemos estado hablando, minorías étnicas, áreas desfavorecidas, situaciones, personas en situación de pobreza y marginalidad. Y estas personas van a tener un mayor riesgo de enfermedad crónica, o sea, ya de por sí, por tener esas situaciones, esas determinantes sociales, ya tienen un mayor riesgo de enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, asma y post-tabaquismo, pero que además se relacionan con el COVID y afectan a la corbimortalidad por COVID, ¿vale? Son personas que además van a estar impactados ya no solamente en el riesgo de morbimortalidad, como en el riesgo de, bueno, todavía incrementar sus desigualdades, sus condiciones de empleo aún más desfavorables, acceso a los bienes y servicios, fuentes de estrés o condiciones medioambientales. ¿De acuerdo? Bueno, pero todo no vamos a verlo desde esa perspectiva negativa, ¿no? Vamos a ver también que esta situación y el estudiar esta situación pues nos brinda una serie de oportunidades para luchar contra los determinantes sociales de la salud. Y ya la Comisión de Determinantes Sociales de la Salud en el 2008 hablaba de cómo podemos luchar y nos recomienda a los estados cómo luchar contra los determinantes sociales de la salud. Pues sencillo, ¿no? Mejorando las condiciones de vida, bueno, sencillo decirlo, ¿no? Otra cosa es hacerlo. Luchando contra la distribución desigual de poder, de dinero y de recursos, y algo que sí es sencillo, porque las primeras no dependen tanto, ¿no? de nosotros, ¿no? De la población, de los, digamos, niveles más micro o meso, sino que dependen más de los niveles macro, pero sí que es verdad que nosotros sí que podemos contribuir, primero, identificando la necesidad de estudiar estos determinantes sociales, de ponerlo en la agenda pública, la salud en todas las políticas y sobre todo también pues, de medir la magnitud de esos determinantes sociales de la salud. Medirlos, analizarlos y evaluar los efectos de las intervenciones. Y en este sentido, ¿no? Pues cada vez se le da más relevancia a que cuando hagamos
investigaciones, cuando hacemos estudios, cuando hacemos intervenciones, pues veamos el impacto de esos determinados sociales de la salud. Por ejemplo, tomando acciones diferenciales en poblaciones que son más desfavorecidas, estudiando el impacto del género, y estudiando el impacto del estatus socioeconómico, del estatus migratorio, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y aquí es donde me voy a detener porque me parece, bueno, en el hilo, ¿no?, de lo que estamos hablando, es importante, fundamental, y así lo dicen estos autores, Toleikite, no sé traducirlo muy bien en inglés, y lo dice, ¿no?, en su manual, la importancia de la evaluación enfocada en los determinantes sociales de la salud. Es decir, tenemos la responsabilidad como enfermeras, como enfermeros, como profesionales de la salud, como sistema sanitario, de analizar el impacto de los determinantes sociales de la salud. Tenemos la obligación de evaluar las desigualdades sociales de la salud, ¿vale? ¿Y qué aspectos, no? ¿Qué aspectos tenemos que evaluar, no? Pues, por ejemplo, la posición socioeconómica, determinadas características como el estatus de edad, el estatus de discapacidad, el género, etcétera, 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 la orientación sexual, el estatus migratorio, etcétera. Tenemos que prestar especial atención a grupos en desventaja social, como por ejemplo personas sin hogar, migrantes vulnerables, etcétera, personas con también problemas de salud mental, con problemas de uso de sustancias, y también desde un aspecto geográfico, ¿no? Cómo impacta la región donde se vive, la autoridad local o la zona, especialmente las zonas de pequeña área. Y bueno, para terminar un poco, creo que sí, que termino ya. Bueno, vamos a seguir un poquito más. Sí, pero para terminar un poco con el tema este de los determinantes sociales de la salud, quería, bueno, porque además es una obligación, ¿no?, que tenemos cada vez en cada acción que llevamos a cabo, también poner el foco en los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Como sabéis, pues hay lo que se llama la Agenda 2030, ¿no?, los objetivos de desarrollo sostenible a los que queremos llegar, son 17, ¿no? Y bueno, aquí os he puesto algunos aspectos que estarían más relacionados con el desarrollo de los objetivos de desarrollo frente a los determinantes sociales de la salud, ¿no? Como lo decía Forsters y colaboradores, ¿no? Por ejemplo, asegurar una vida saludable y promover el bienestar en todas las edades, asegurar educación de calidad, inclusiva e igualitaria, y promover oportunidades de aprendizaje en toda la vida, lograr igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas, promover el crecimiento económico sostenible e inclusivo, el empleo completo y productivo y trabajo decente para todos, y reducir desigualdades en y entre países. De acuerdo. ¿Alguna cuestión hasta aquí? ¿Alguna cuestión que queráis comentar? ¿Seguimos? Bien, seguimos. Bueno, otros aspectos, ¿no?, que también, bueno, obviamente se relacionan con los determinantes sociales de la salud, pues son los conceptos, ¿no?, de vulnerabilidad o el concepto de exclusión social, ¿no? El concepto de vulnerabilidad, de población vulnerable, que hemos estado hablando además de un poco, ¿no?, de estas poblaciones vulnerables, serían el incremento del riesgo de morbilidad, mortalidad o exclusión social debido a los determinantes sociales. Mientras que la exclusión social, ya un paso, digamos, mayor, más grave, ¿no?, sería la falta de participación en la vida social, cultural, política y económica,
que dificulta el acceso a la educación, sanidad, protección social, justicia, trabajo social, seguridad ciudadana, entre otros aspectos, ¿no? Bueno, pues son dos conceptos que son de especial relevancia cuando hablamos en el ámbito de los cuidados transculturales o en el ámbito de los determinantes sociales de la salud, ¿no? Son grupos vulnerables, grupos desfavorecidos, serían esos grupos que tienen un mayor riesgo de tener una pobre salud física, psicológica o social, ¿no? Y bueno, pues un poco ya lo hemos estado hablando, pues están determinados por aspectos como la enfermedad, la discapacidad, la edad, el género u otros determinantes sociales, ¿no? Por ejemplo, pues cuando hablamos de la enfermedad, pues hemos estado hablando de aspectos como el COVID, ¿verdad? Pero bueno, también podríamos hablar de enfermedades en el salud mental o enfermedades mentales o, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer, ¿no? Que también al fin y al cabo son grupos más vulnerables. Un concepto también, cuando hablamos en este contexto de los grupos vulnerables, de los determinantes sociales de la salud, es el concepto de activos en salud. ¿Conocéis este concepto? ¿Alguien me puede decir si conoce este concepto? Bueno, Sí, se refiere un poquito más a em, todos los, pues como viene aquí, ¿no? Todos los recursos, o sea, todos los recursos que tiene una comunidad, no solamente de salud, ¿no? También nos hablaban un poquito de recreación, educación, ujú. este, eso, ¿no? Todo con lo que cuenta una comunidad. Exactamente, son recursos, ¿no? Que puede, de una comunidad, ¿no? Determinados factores o recursos que pueden ayudar a la comunidad pues, a tener una mayor calidad de vida y luchar contra los determinantes sociales de la salud, ¿vale? Y como tú bien has dicho, pues operan a nivel individual, de la familia, de la comunidad, y son al final factores protectores y promotores, ¿no? de los eventos vitales estresantes, ¿no? Esta definición de Morgan y Ciglio pues también se basa en el enfoque salutogénico de Antoniowski, ¿no? Que precisamente pues busca pues, la salud, ¿no? En todas las etapas del ciclo vital, ¿no? Como poner el foco no tanto en la enfermedad, sino en la salud en las diferentes etapas del ciclo vital. Bien. Activos para la salud, ¿no? Pues se centra, como hemos dicho, en factores de protección y promoción de la salud positiva para la creación de salud más allá de la prevención de la enfermedad, es decir, se enfoca no tanto en la enfermedad como en cómo mejorar, promocionar, proteger la salud. Es un enfoque que además se fija en el curso vital y así comprender en cada etapa de la vida, y cuando hablamos de cada etapa de la vida, hablamos ya desde antes del nacimiento, ya desde el embarazo, ¿no? Hoy justamente estaba esta mañana en una reunión de un grupo el subgrupo de alcohol del Ministerio de Salud aquí en España, ¿no? Que es un comité de expertos sobre el abordaje del alcohol, del alcoholismo, y justamente estábamos desarrollando una guía, ¿no? Sobre cómo evitar el consumo de alcohol en el embarazo, ¿no? Porque es una sustancia con un gran efecto teratogénico, ¿no? Entonces, hablábamos de cómo en el embarazo, ¿no? Pues tiene que haber tolerancia cero hacia el alcohol. Por tanto, ese enfoque es importante, ¿no? En cada etapa de la vida tenemos que tener un enfoque. Y, por ejemplo, justamente hablando del alcohol, igual que a lo mejor en otras etapas, pues en el alcohol podemos ir idealmente a un consumo cero, pero bueno, por lo menos a un consumo de bajo riesgo, pues en el embarazo la tolerancia tiene, y por supuesto en la infancia y la adolescencia, la tolerancia tiene que ser cero, ¿no? Y lo importante, ¿no? De este concepto es que reconoce que muchos de los activos se encuentran dentro de la comunidad. Entonces tiene un enfoque comunitario. O sea, se fija en qué elementos tiene la comunidad que amortiguan
el efecto de los eventos adversos sobre la salud, ¿no? Es un contexto, por tanto, es un enfoque comunitario que intenta potenciar esas características que tiene la población, movilizar todos los recursos, crear oportunidades que puedan ayudar a luchar contra las desigualdades de salud y, por tanto, contra los determinantes sociales de la salud. Entonces, es un paradigma fundamental cuando estamos en el ámbito de la enfermería comunitaria y, por supuesto, de los cuidados transculturales. De hecho, hasta el punto, ¿no? Pues tenemos el enfoque de la salud comunitaria basada en activos, ¿no? Que utiliza pues la promoción de la salud para generar políticas y entornos que favorezcan la toma de decisiones saludables, la lucha contra los determinantes de la salud desde una perspectiva de equidad, participación, fortalecimiento comunitario, usando metodologías basadas en el conocimiento científico para analizar, priorizar, intervenir y evaluar y reforzando y dinamizando los recursos y activos para la salud de la comunidad, ¿vale? Esto lo decía Hernán García, que es Mariano Hernán, es un autor muy importante, muy relevante aquí en España en el ámbito de los activos de la salud. Si os interesa este tema, recomiendo que leáis sobre él. Y bueno, pues habla de cómo esos activos de salud sirven para generar, para poder generar y promover políticas saludables y por tanto es necesario tenerlos en cuenta y también tener en cuenta ese uso de metodologías científicas para analizar los determinantes en salud y para identificar los activos de salud. De hecho, cada vez hay más investigación a este respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues Mariano Hernán, aquí tenéis algunas definiciones, no lo ya lo he estado comentando previamente, y por ejemplo, bueno, pues habla también Mariano Hernán de lo que sería el mapeo de activos en salud, ¿no? Bien. Dentro de este paradigma de los activos en salud se propone como metodología el mapeo de activos en salud, ¿no? Que es la identificación de las riquezas de la comunidad que generan salud entre sus integrantes a través de un proceso participativo intersectorial en contextos locales y con una visión salutogénica. Es decir, ¿no? De una manera sistemática, de una manera organizada, sistemática, basada en métodos científicos, pues podemos identificar y movilizar esos activos que están presentes en la comunidad. Así, de esta manera, y usando también enfoques participativos en el que intervengan diferentes instituciones, diferentes grupos interesados, podemos identificar esos activos y tener ese enfoque de promoción de la salud, ¿vale? Bien. En este artículo, concretamente, además, Botello y colaboradores, pues, identificaban una metodología concreta para hacer ese mapeo de activos en salud, ¿no? Y así identificaban 7 fases, que son las que están ahí, ¿no? La primera fase, pues, sería identificar un grupo promotor, es decir, quién va a realizar ese mapeo de activos en salud, qué personas, qué grupos van a estar involucrados, y en ese sentido es importante, es fundamental, pues, tener ese enfoque intersectorial. Por ejemplo, bueno, pues tendrá que haber sanitarios, tendrá que haber personas, autoridades del ayuntamiento, tendrá que haber asociaciones de pacientes, asociaciones de vecinos, instituciones educativas, etcétera, dentro de ese grupo promotor que hacen un diagnóstico de salud y a partir de ahí de identificar cuáles son los problemas más prevalentes o los riesgos más prevalentes en esa comunidad, pues identifican también los activos para luchar contra esos determinantes, contra esos factores de riesgo para la salud. Una parte fundamental dentro del mapeo
pues sería esa parte ya más orientada a la difusión y a la acción. Es decir, una vez realizado ese mapeo, vamos a transmitir ese mapeo a la comunidad para que se puedan desarrollar acciones y ese mapeo tiene que estar visible para la comunidad para que la comunidad pueda movilizar esos recursos. Y dentro de este enfoque, pues estaría el concepto de prescripción comunitaria, ¿no? Que son las recomendaciones en el contexto de una consulta de un profesional sanitario, de un médico o una enfermera, de activos para mejorar el bienestar comunitario, ¿no? Puede ir desde una recomendación de una actividad comunitaria a la implantación de un sistema de recomendación comunitaria o a la evaluación del impacto en la salud. ¿Vale? No sé si tenéis experiencia en este concepto allí en México, si de prescripción comunitaria. ¿Conocéis algún tipo de prescripción comunitaria que se realice allí? Supongo que sí, ¿no? Yo lo he manejado más con los adultos mayores, por ejemplo, para la actividad física, para la meditación, alguna terapia. Ay, se me fue el nombre ahorita. La terapia ocupacional. Sí. Entonces, por ejemplo, no sé, de manualidades, de bordado, etcétera. Es como lo que Bien. personalmente más he La ocupado. recomienda. Y yo creo que en rehabilitación, no sé qué tanto pueda considerarse como prescripción comunitaria, pero a veces lo que pasa es que no existen los medios dentro de los sistemas sanitarios, ¿no? Por ejemplo, para dar algunas terapias físicas o de movilidad. Entonces, sí se derivan también a servicios particulares, pero pues que al final son parte, ¿no? También de la comunidad. Pero donde más lo he visto es en geriatría. Mm. Pues sí, por ejemplo, ¿tenéis experiencia también en el tema del mapeo de activos en salud? Isel, te preguntaba a ti. Sí, Sí. ah, yo, bueno, yo sí lo he hecho, pero como que siempre va enfocado a algo, ¿no? En mi caso, en mi trabajo, sí hicimos este mapeo, pero porque estábamos abordando a una comunidad que hace años, hace décadas fue industrializada. Entonces, lo que más nos interesaba era saber dónde estaban estas industrias y los recursos con los que cuenta ahorita esa comunidad, pero nos interesaba más cómo fue evolucionando todo este tema de las industrias a través del tiempo para Ujú, conocer pues qué tanto territorio abarcaba la exposición, en este caso a materiales de construcción, el amianto, el plomo, cemento, etcétera. Pero ujú. era más enfocado ya a una razón, no tanto como una actividad propia, digamos que de un centro de salud, no. Iba como enfocado a un área de investigación como tal. Sería más Pero, bien como un diagnóstico de salud, más bien. ajá, como parte del diagnóstico se hizo el mapeo más bien. Ujú. Sí, sí, el diagnóstico de salud es una parte del mapeo de activos, pero sí que es verdad que después, ¿no? Hay que seguir progresando, identificando los recursos, bueno, pues para luchar contra el impacto, ¿no? De esos determinantes que pueda haber en la comunidad. Vamos, el tema de la industria a veces es difícil de poder luchar, ¿no? Pero bueno. Sí que identificar, por ejemplo, pues recursos que puedan servir pues para ayudar a las personas afectadas y tal. No lo he puesto aquí, es verdad que se me ha olvidado ponerlo en la presentación, pero por ejemplo aquí recientemente en Andalucía sí que tenemos un proyecto de prescripción comunitaria que está, digamos, avalado por la Consejería de Salud, que se basa en la prescripción de terapéutica de actividad física, ¿no? Entonces, bueno, pues
los profesionales de la salud, bueno, fundamentalmente la verdad van a ser los médicos, aunque creo que las enfermeras también podrían ser, está en desarrollo este protocolo. Bueno, pues determinadas personas que tengan una necesidad, bien por su situación de enfermedad, de realizar actividad física, pues van a tener prescripciones y van a poder acudir a centros deportivos pues, para realizar terapia física, ¿no? Y bueno, lo interesante de esto es que no, bueno, lo subvencionaría la propia Consejería de Salud, es decir, que asumiría los costes, ¿no? de esta terapia deportiva, pues, por ejemplo, para combatir la obesidad, por poner un ejemplo, pues lo asumiría la Consejería de Salud, ¿no? El plan de actividad física que se le ha llamado y está ahora empezando. La verdad, podía haberlo puesto en la diapositiva, pero se me ha pasado. Pero realmente está empezando ahora. Todavía no está muy claro cómo se va a desarrollar, pero sería un ejemplo de prescripción comunitaria y cómo, bueno, pues cada vez, por ejemplo, aquí en España se le está dando más valor a la necesidad de trabajar con los activos en salud. Es decir, no poner el foco solamente en la atención de la enfermedad desde un punto de vista terapéutico, médico, de medicamentos o de intervenciones, ¿no? Quirúrgicas, cirugía o cualquier tipo de intervención, sino también de poner en foco en los recursos comunitarios que pueden ayudarnos a mejorar la salud sin necesidad de una prescripción médica tradicional, ¿no? Como por ejemplo la actividad física. Y, por ejemplo, el año pasado, pues que estuve trabajando en unos grupos que se realizaron aquí en Andalucía en el nuevo plan de atención primaria que tenemos. Y bueno, precisamente se debatía en uno de esos grupos la necesidad de trabajar desde este enfoque de activos para la salud. Bueno, ¿alguna intervención más o si no seguimos? No. Pero entonces está como parte, o digamos, la hojita como tal, viene Ujú. así membretada, ¿no? Como prescripción comunitaria, porque ahorita me estoy acordando que en muchos centros de salud, en muchas unidades, sí se les hace la recomendación, pero digamos que queda nada más como la recomendación verbal, porque creo Ujú. que incluso sí hay directorios de los activos de la comunidad, pero no hay, que yo Aquí recuerde solamente la es primera verbal. experiencia, es la primera experiencia que vamos a tener ahora en Andalucía de prescripción comunitaria con lo que es la hoja de prescripción y por tanto con una cobertura del sistema sanitario de los costes que supone ese tipo sí, de acción comunitaria. Mm. Ah, ok, gracias, ya nos estarán entonces contando después. Sí, sí, es muy interesante. La verdad, ya conforme vaya avanzando tendremos más información. Muy bien, pues seguimos entonces. Bueno, hemos hablando, ¿no? También de un enfoque, hemos ido hablando desde un enfoque más general, ¿no? Y bueno, ahora me gustaría concretar un poco más en algunos aspectos que tienen que ver con la enfermería, ¿no? Cuando nos basamos o queremos basar nuestra atención en este enfoque, ¿no? Transcultural, ¿no? Y cómo no, pues para eso pues tendríamos que, por ejemplo, fijarnos en la teoría de los cuidados culturales de Madeleine Leninger, que bueno, también desde su visión también antropológica, pues añade este enfoque de la necesidad que cuando del necesario enfoque a la cultura, ¿no? De la necesaria atención a la cultura cuando realizamos cuidados enfermeros. Es decir, es fundamental cuando atendemos la salud que no solamente nos fijemos en aspectos biopsicosociales, pero también culturales, porque como ve la población la salud está muy determinado está muy determinado por sus rasgos culturales, ¿no?
esas consideraciones, creencias, prácticas que tiene la persona. Y bueno, en ese sentido, la salud debe de entenderse como el contexto, debe de entenderse dentro de un contexto cultural, no solamente de las personas, sino también de los profesionales de la salud. Cuando atendemos a una persona, cuando nos dirigimos a una persona, también impregnamos nuestro cuidado de nuestras prácticas culturales, nuestros valores, creencias. Y es algo que las enfermeras, los profesionales de la salud, las enfermeras, tenemos que ser conscientes si queremos desarrollar un cuidado culturalmente competente, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues en ese contexto cultural, pues usa la etnografía como método de investigación cualitativa. Bien, aquí tenéis un esquema, ¿no? Tampoco me voy a detener mucho, pero tenéis un esquema de la teoría de los cuidados culturales de Madeleine Leninger, ¿no? Y vemos cómo ese cuidado cultural pues tiene que ver con todos los aspectos que en verdad hemos estado tratando hasta ahora, en verdad, ¿no? Con todos los aspectos culturales, con todos los aspectos sociales, con los aspectos políticos, y que todo eso se tiene que tener en cuenta pues a la hora de desarrollar un cuidado culturalmente competente, ¿no? Y por supuesto que el foco de cuidados pues no solamente va a ser el individuo, sino que van a ser las familias, los grupos, las comunidades y instituciones en determinados contextos de salud. Eso va a interaccionar con nuestras prácticas profesionales y con nuestros cuidados que desarrollemos, teniendo en cuenta también pues un poco nuestro background cultural al que pertenecemos, ¿no? Dentro de este contexto se desarrolla también pues, lo que sería la enfermería culturalmente competente, ¿no? Y este concepto pues, viene de teóricos como Leninger, Jeffreys o Papadopoulos, y se desarrolla en estas etapas, ¿no? O sea, los profesionales de la salud, las enfermeras, ¿no? Pues tenemos que tomar conciencia de nuestra cultura, de nuestros valores, de nuestras creencias. Tenemos que conocer la cultura, la nuestra, de la persona a la que atendemos, las variaciones, las similaridades, y así evitar estereotipos. Tenemos que tener sensibilidad hacia la persona, sensibilidad, empatía cultural, confianza, respeto, y tenemos que desarrollar habilidades de competencia cultural, ¿vale? Es decir, desarrollar cuidados culturalmente competentes y desde ese abordaje de la discriminación y las desigualdades en salud. Y en este sentido se han desarrollado, por ejemplo, diferentes instrumentos para la valoración de la competencia cultural, ¿no? Aquí tenéis un ejemplo de un documento que os puedo pasar para que también lo podáis hacer una autoevaluación. Bueno, lo tenéis aquí, os puedo pasar después el documento completo. Y es el documento elaborado por Pedrero Bernales y Chepo para la evaluación de la competencia cultural en trabajadores de la salud, ¿vale? Entonces, bueno, pues este instrumento, por ejemplo, tiene 14 ítems, ¿vale? Que tienen que ver, pues, valorar hasta qué punto, bueno, desarrollamos unos cuidados culturalmente competentes, ¿no? Si consideramos los valores, las creencias de la persona, nuestros valores y creencias, cómo estos interaccionan e influyen en el cuidado de la salud, ¿no? Bueno, pues es un tema también bastante relevante, ¿no? Y bueno, otro aspecto sobre el que también quería hablar, porque además es un aspecto que me toca muy de cerca, y es la adaptación cultural de programas de salud. Es decir, cómo tenemos que adaptar, bueno, en este caso hablaríamos de programas, pero sobre todo cómo tenemos que adaptar nuestras acciones, nuestras intervenciones, nuestros cuidados de salud a las características de la cultura en la que lo estamos desarrollando, ¿no?
Entonces, bueno, este es un aspecto en el que trabajamos mucho en mi grupo de investigación y que me ha parecido también interesante traerlo. Y, por ejemplo, nosotros trabajamos mucho en el ámbito de la prevención, de la promoción de la salud, y en ese contexto, pues, se trabaja sobre la adaptación cultural de programas, que consiste en la modificación sistemática de un programa basado en la evidencia, de una intervención basada en la evidencia, pero considerando el lenguaje, la cultura y el contexto específico de la intervención, ¿no? Bueno. Justamente, bueno, pues estamos desarrollando una tesis doctoral en el que estamos intentando generar un modelo o una guía sobre cómo hacer esa adaptación cultural de programa. Y para ello hemos hecho una review, una scoping review, y concretamente en esa scoping review pues hemos identificado tanto diferentes modelos que se pueden utilizar para la adaptación cultural de programas basados en la evidencia, como diferentes etapas necesarias en el proceso de adaptación cultural. Esta revisión está ahora mismo en revisión en una revista científica y, bueno, pues por ejemplo hemos identificado modelos comunes de adaptación cultural, como el modelo de sensibilidad cultural, el modelo de calidad ecológica, así como una serie de recomendaciones, y después las diferentes etapas de la adaptación cultural, ¿no? Que pasan, por un lado, por evaluar las necesidades locales, por la elección de un programa basado en la evidencia, comprender ese programa bien basado en la evidencia, crear un grupo promotor, adaptación del programa inicial, formación del personal que va a llevar a cabo el programa, estudio piloto, mejora de la adaptación cultural, implementación y evaluación, ¿vale? Así como diseminación. Esto serían algunas de las etapas. No me voy a detener mucho aquí porque simplemente lo que quería es que tuvierais también conocimiento de que existe este marco, ¿no? Este marco para la adaptación cultural de programas basados en la evidencia. Y ahora os voy a poner algunos ejemplos de adaptaciones culturales que hemos hecho dentro de nuestro grupo de investigación. Vale, bueno. Para terminar ya digamos, la charla, pues os quería, como todo lo que hemos estado hablando, ponerlo un poco en ejemplos, ¿vale? De mi práctica habitual, de mi práctica como docente, de mi práctica como investigadora. Algunos ejemplos de proyectos que son culturalmente competentes y que intentan tener, pues, esa visión de los determinantes sociales de la salud, de la necesidad de unos cuidados culturalmente competentes. ¿Vale? Así, por ejemplo, pues os quería hablar de esta actividad que realizamos en el marco de la asignatura Enfermería del Adulto en el ámbito comunitario, del cual soy la coordinadora en el grado de Enfermería de la Universidad de Sevilla. Y, bueno, pues desarrollamos un proyecto de aprendizaje por referentes, ¿no? Desde esa visión de los determinantes sociales de la salud, de la vulnerabilidad, de la exclusión social, pues identificamos la población gitana. Bueno, en España en concreto es una población, una minoría étnica bastante importante, y identificamos esta minoría como un grupo especialmente vulnerable y especialmente necesitado de un cuidado culturalmente competente. Y así, pues desde hace ya varios años, ¿vale? Estamos trabajando con una asociación que es la Asociación FACALE, que es una federación de asociaciones de mujeres gitanas, y que también en un proyecto financiado de ellos, pues nos propusieron colaborar con la Universidad de Sevilla. Así, todos los años, esta asociación pues acude a nuestras clases de enfermería del adulto en el ámbito comunitario para dar una capacitación y para evaluar la competencia cultural de nuestros estudiantes. Así se les enseña cuáles son las características, digamos,
el sistema de valores, creencias de la cultura gitana en el contexto de la salud y la enfermedad, en el contexto de la estructura social y, por tanto, cómo tenemos que acercarnos a esta población para desarrollar un programa competente. Ya llevamos varios años colaborando con esta asociación. Precisamente ellos están desarrollando ahora un proyecto sobre bueno, la necesidad de incluso desarrollar políticas sanitarias específicas para la población gitana, porque tienen unas características sociosanitarias específicas. Y bueno, pues estamos incluso colaborando en el desarrollo ya de protocolos de atención, etcétera. ¿Vale? Y bueno, esto también es otra acción que también desarrollamos y se basa más en el trabajo con grupos de ayuda mutua. Los grupos de ayuda mutua, también llamados grupos de apoyo o de autoayuda, son grupos que comparten un problema de salud, comparten conocimiento, experiencias, se reúnen y así ofrecen apoyo y también favorecen el aprendizaje y modificación de conducta. Bien, existen muchísimos grupos de ayuda mutua, asociaciones y bueno, también en el marco de la asignatura llevamos muchos años trabajando con asociaciones de ayuda mutua y en particular con grupos de alcohólicos anónimos y Al-Anon. En este sentido, pues bueno, ya esto llevamos muchos años trabajando, como os digo, se han desarrollado incluso tesis doctorales en el marco de este tema. Y bueno, pues también hacemos una práctica de campo con nuestros estudiantes de enfermería y estos acuden a sesiones públicas de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon. Lo llevamos también como una manera también de un desarrollo del aprendizaje basado en servicio, pues lo llevamos a estas asociaciones y allí pues las personas de Alcohólicos Anónimos y Al-Anon les presentan sus testimonios, les presentan lo que son la asociación, les presentan su testimonio y después le pedimos al alumnado que realicen una autoevaluación, una evaluación cualitativa sobre cómo ha cambiado su percepción sobre el alcoholismo, sobre las personas alcohólicas, sobre la atención enfermera a personas alcohólicas antes y después de asistir a estas sesiones. Lo llevamos además al contexto donde ellos mismos se reúnen, con lo cual lo sacamos del aula para llevarlo a la comunidad y así de esa manera también que entienda el contexto de atención que realizan donde se realizan estos grupos. Como sabéis, por lo menos aquí en España, yo creo que a nivel mundial, el alcoholismo es una enfermedad muy estigmatizada, con lo cual también se convierte el tener una enfermedad de adicción al alcoholismo o a cualquier otra sustancia, se convierte también en un determinante social de la salud y en un eje de vulnerabilidad. Por tanto, las enfermeras también sufrimos de este estigma social y por tanto para desarrollar un cuidado eficaz y culturalmente competente con estas personas, pues bueno, es necesario hacer este tipo de actividades. En estos momentos me estoy acordando de una vez que tuve la oportunidad, espero que sean más veces, de visitar México, vuestro precioso país. Y bueno, allí también tuve la oportunidad de contactar con grupos de alcohólicos anónimos y Al-Anon en vuestra región. Algo que me llamó la atención es la diferencia cultural, ¿no?, entre nuestros países. Y bueno, parecía que la integración comunitaria de estos grupos era mucho mayor, es mucho más visible allí que aquí, ¿eh? Con lo cual eso es algo muy positivo que tenéis en vuestro país y bueno, que aquí en España es verdad que todavía seguimos teniendo cierto estigma, ¿no? Bueno, esta información la tenéis publicada en este artículo que creo que es de rol de enfermería. Bueno, también os quería hablar de otro proyecto. Este es un proyecto europeo en el que colaboré como coordinadora científica, ¿vale? Y bueno, pues fue liderado por Ana María Porcel. Es un proyecto
que estaba orientado, ¿no?, a el desarrollo de un modelo de cuidados socioético y transcultural para personas dependientes o en riesgo de exclusión social, personas mayores, perdón, dependientes y en riesgo de exclusión social en países de la cuenca del Mediterráneo. Bien, pues este proyecto que duró, bueno, terminó recientemente, ha durado unos 4 años, pues es un proyecto en el que colaboramos 6 países de la Unión Europea. Concretamente, pues colaboramos España, Italia, Grecia, Túnez, Egipto y Líbano, ¿vale? Son países que si algo les caracteriza es porque están en torno a lo que sería la cuenca del Mediterráneo. Entonces, a pesar de su diferencia, también compartimos lazos comunes y una historia común. A través de este proyecto de cooperación, pues lo que se ha intentado es desarrollar un modelo de atención para mejorar la calidad de vida de las personas mayores, pero personas mayores además que tienen vulnerabilidades, personas mayores vulnerables, como por ejemplo una dependencia, ¿sabes? Un mayor grado de dependencia medido, por ejemplo, por Bartel, o bien que están en riesgo de exclusión social, y esto lo medimos en función de su situación socioeconómica. El objetivo era desarrollar ese modelo de cuidado, y era un modelo de cuidados que era compartido para todos los países, pero además, pues, además de ese compartido, también tenía características particulares. Lo desarrollamos de manera común, pero también de manera, digamos, específica. Es decir, cada país a la hora de desarrollar o detectar las necesidades de cuidado de estas personas, pues lo hacíamos con la comunidad de cada país, haciendo, bueno, pues desde grupos focales, entrevistas, workshops con los diferentes actores sociales de cada país. Desarrollamos también una plataforma de cuidados, como una historia de cuidados, que por cierto además se basaba en la taxonomía enfermera, de diagnóstico, intervenciones y resultados enfermeros. Y bueno, pues esa plataforma no solamente fue traducida, sino que también fue adaptada culturalmente para intentar, bueno, pues acercarnos a las características de cada país que participó en el proyecto. Bueno, aquí también las características del modelo. Por ejemplo, algunos de sus ejes pues era el género, la inclusión social o la necesidad de los cuidados transculturales, por supuesto también éticos y relacionados con la calidad y con la necesidad de la práctica basada en la evidencia. Era un modelo centrado en la persona que tenía 6 dimensiones que, bueno, todo esto pues se desarrolló en base a un trabajo sistemático utilizando métodos cuantitativos, pero sobre todo métodos cualitativos. Aquí tenéis algunas características, los países participantes, se formaron también profesionales para esa atención culturalmente competente, y esos serían pues lo que llamamos los agentes de entrenamiento. Y bueno, también aquí tendríamos otro proyecto, y ya con esto vamos terminando, que el proyecto se llama Alerta Alcohol. Y bueno, fue un proyecto que estaba orientado a la prevención del consumo de alcohol en adolescentes. Y bueno, la característica de este proyecto que desarrollamos en conjunto con la Universidad de Maastricht, pues sobre todo en Holanda, perdón, en Países Bajos, pues sobre todo se caracterizó porque lo que hicimos fue adaptar culturalmente un programa de salud basado en la salud digital, y este programa lo adaptamos al contexto español. Bueno, pues este programa que se había llevado a cabo en Países Bajos y que había resultado efectivo para prevenir el consumo de alcohol, lo adaptamos teniendo en cuenta las características
pues a través de eso, de entrevistas, de grupos focales, de entrevistas con expertos, las características del consumo de alcohol en adolescentes en el contexto español. Este programa pues, se basaba, por un lado, en una tecnología de salud digital que se llamaba Web-Based Computer Tailoring Intervention. Fue un programa que es, como he dicho, una adaptación cultural. Se basó también en un modelo teórico sobre el cambio de comportamiento y utilizó historias y textos basados en el consejos de salud para llegar a la población adolescente. Todo esto lo desarrollamos en diferentes fases, con grupos focales y bueno, finalmente pues se desarrolló también un estudio de efectividad y de coste-efectividad. Esto un poco era la plataforma y utilizamos técnicas de gamificación, usamos avatares desarrollados y bueno, se ve un poco mal la imagen, pero como por ejemplo el programa que se basaba en una serie de historias que, bueno, que desarrollamos el grupo de investigación, pero lo hicimos en base a grupos focales que previamente habíamos hecho con adolescentes, con padres, con madres, y después validamos también esta información con los adolescentes. De esta manera, asegurarnos de que era culturalmente competente esta intervención que estábamos desarrollando, ¿no? Aquí tenéis una historia, ¿no? Te despiertas con náuseas, sales corriendo al baño, casi no te da tiempo a llegar, todavía vas bajo los efectos del alcohol que tomaste ayer. Si no recuerda mal, bebiste 4 copas. 4 copas, ¿por qué? Porque es una chica y las chicas, pues el consumo excesivo de alcohol ya se considera a partir de 4 copas, ¿no? Miras el reloj, son las 6 de la madrugada, ves a algunos de tus amigos durmiendo en el sofá, los sillones, habíais planeado una fiesta en casa con la pandilla del instituto, aprovechando que los padres están fuera el fin de semana. Comprasteis ron, cerveza, refresco, bueno, y jugasteis ahí un juego, que es un juego que, bueno, pues es frecuente que ese juego se realice entre la población adolescente aquí en España, ¿no? Bien, lo que os quiero reflejar es que todas estas historias pues las basamos, ¿no? Las desarrollamos a partir de entrevistas con adolescentes, viendo un poco las características de la población y a partir de ahí desarrollamos estas historias que nos servían como pretexto para ver si los chicos y las chicas habían realizado algo así y para determinar, bueno, pues la necesidad de un cambio, ¿no? O de evitar este tipo de circunstancias por las consecuencias que tiene en la salud, ¿vale? Aquí tenéis más información sobre el programa que ha sido financiado por el proyecto, por el Plan Nacional sobre Drogas y también por la Consejería de Salud. Y bueno, también ahora recientemente, de forma similar, pues hemos estado trabajando en un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación para la prevención del consumo de cannabis, ¿no? Pues igual también hemos hecho grupos focales y hemos hecho un programa que se desarrolla en varios escenarios, que son los escenarios que hemos detectado en esos grupos focales que son, digamos, los de mayor riesgo para el consumo de cannabis. Aquí tenéis más información sobre alerta cannabis, ¿vale? Y ya está, yo con esto en principio terminaría mi exposición. Quedan 14 minutos para la hora. No sé si queréis, si tenéis alguna duda, si queréis preguntar algo sobre la experiencia o las experiencias, alguna duda que os haya quedado sobre alguno de los ejemplos o alguna cuestión que queráis añadir. ¿No hay ninguna duda por ahí? No, doctora, todo muy claro. ¿Todo claro? Muy buena Rosa, exposición.
Me alegra Sí, doctora. escuchar. Sí, Es que, ¿sabéis lo que pasa? Que cuando las sesiones son así online, da una sensación como que no hay nadie por ahí. Me encantaría poderos veros físicamente, sería mucho más interesante. Sí, sí, le entiendo, pero sí, sí estamos ahí. Yo tengo el internet muy inestable, doctora, está saliendo y entrando porque estoy en una oficina Ujú. y sale y entra, pero estuve ahí, ya estando en casa, voy a volver a repetir su presentación. Le agradezco mucho. Tenéis también la opción de la grabación, pues también la podéis revisar otra vez, claro. Sí, claro. Bueno, pues, ¿alguna cuestión que quieras plantear, Rosa, al respecto de lo que hemos estado trabajando? Bueno, nada en particular, ¿no? Mar- María, María de Jesús. Sí, supongo que algunos de ustedes también tenéis la conexión un poco inestable, por lo que veo, ¿verdad? Bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis información de contacto, aquí tenéis también información bibliométrica por si queréis conocer un poquito más pues, de la investigación que desarrollo, las tesis que he dirigido, los proyectos, por si os interesa que os pueda dar más información sobre algo en concreto o alguna publicación. Y bueno, pues me ha encantado poder compartir esta tarde con vosotras y con vosotros y bueno, pues os deseo mucho ánimo y mucha felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Bueno, yo creo que podemos desconectar. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Muchas gracias, doctora. Le agradecemos su tiempo y su dedicación el día de hoy. Cualquier cosa, pues quedamos al pendiente y esperamos verla en próximos proyectos con nosotros. Asimismo, le vamos a llegar su reconocimiento en el recurso de la semana. Muchas Muchas gracias por gracias, Daniel apoyarnos el día Máximo. de hoy. Muchas gracias. De verdad, un placer poder colaborar con vosotros. El placer es nuestro, doctora. Hasta Hasta luego. pronto.